Adóralo con todo tu corazón. Dale gracias. Dale gracias. Poné delante de su altar nuestras vidas. Poné tu vida. Pongamos nuestras vidas delante de su altar. Él está aquí. Él es el que salva. Él es el que bendice. Él es el que abre puertas y nadie las puede cerrar. Él es el que las cierra y nadie las puede abrir. Es Él, el supremo, el soberano. Por nosotros como familia de fe, lo honramos, lo adoramos. Gracias, papá. Abrimos tu palabra y pedimos que tu Espíritu nos hable. El primer texto que vamos a abrir se encuentra en 1 Pedro 4:11. Permanezca un ratito más de pie, por favor. Gracias al equipo de adoración. Sobre el final no pasen. Muchas gracias. No pasen sobre el final. O sea, no pasen acá. Si quieren pasar al altar, por supuesto. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Hay maneras de hablar. No todos hablan el mismo lenguaje. Están los que hablan por hablar y están los que hablan la palabra de Dios. Le invito, por favor, que extienda sus manos hacia mí y ore para que todo lo que yo diga, haga en esta noche y lo que acontezca sea la palabra poderosa de nuestro Rey. Extienda sus manos, ore por mí, para que esa palabra de vida, esa palabra que reverdece, esa palabra que salva, esa palabra que liberta, esa palabra que restaura, esa palabra que levanta, es decir, la palabra viva de nuestro Dios, a través de mi boca, la puede expresar con claridad, con gracia, con poder espiritual. Papá, no se trata de lo que leí, de lo que preparé, se trata prioritariamente que tu Espíritu Santo tome el dominio completo, el gobierno completo, no solo de mi vida, sino de todos los que estamos aquí, de cada corazón, de cada familia, para que en esta noche tu palabra halle cabida en nuestros corazones. Gracias porque tu palabra nunca regresa a ti vacía. Cada vez que la envías, va recogiendo, juntando todos los resultados sobrenaturales, extraordinarios y maravillosos de tu reino. Que adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. Muchas gracias a todos los que oraron por mí. Esperamos que los resultados sean eso, lo que estamos viendo a través de la oración. Vamos a otro texto de la Biblia. Este es el texto que aparece en la pantalla. Es el Evangelio de Juan, capítulo 4, que le habíamos dejado ayer como tarea para leer, para estudiar. Evangelio de Juan, capítulo 4. El título, Cintia, del mensaje es Las H de lo sobrenatural. Las H de lo sobrenatural. Y está basado en este capítulo 4 del versículo 43 hasta el final del mismo. Dice la palabra así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis.
el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Cómo nos tenemos que ir de esta noche, de este lugar? ¿Cómo nos tenemos que ir cuando nos vayamos de acá? ¿Cómo nos tenemos que ir? Creyendo. ¿Sabían ustedes que no todos se van creyendo? Es una pena decirlo, pero sería muy optimista hasta. Sería una ilusión que yo pensara que cuando sembramos la palabra de Dios todos se van creyendo. El versículo dice: y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ella descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¿A qué hora comenzó esta celebración? Digo nada más. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Palabra de Dios. Las H's de lo sobrenatural. Vamos a tratar de recorrer en estos breves minutos cuáles son las H's de lo sobrenatural. Bueno, todos sabemos perfectamente, nos enseñaron en la escuela que la H es muda, ¿sí? Sin embargo, Dios no es mudo. Dios siempre habla. Ahora, ¿no te parece raro que hay muchos cristianos que no hacen referencia en sus narrativas, en sus conversaciones? Dios me dijo, la semana pasada Dios me habló. ¿No te parece raro? ¿No te parece curioso para vos mismo, para vos misma, que Dios no te haya hablado el mes pasado? Y de ser así, algo nos tenemos que replantear. Porque indudablemente la H es muda, pero Dios no es mudo. Dios siempre habla, siempre. El tema es que pueda encontrar un corazón, un oído, un espíritu receptivo, sensible. La primera H es: hay un hombre. Y dice el texto en el versículo 46 que había un hombre que no era cualquier hombre, era un oficial del rey. Tenía una posición prominente ese hombre, importante, relevante. Era una autoridad pública y era una autoridad del rey. Sin embargo, en términos terrenales, era un hombre desesperado. Era un hombre que tenía estatus, posición, buena economía, familia, reconocimiento del gobierno. Sin embargo, estaba desesperado. Y pasándolo a términos espirituales y bíblicos, no solo era un hombre desesperado, sino que era un hombre perdido. Estaba perdido. Su hijo se encontraba en situación de moribundo, estaba a punto de fallecer. Y vieron que cuando uno puede tener todas las riquezas, todo el estatus, toda la posición, todo lo que quieras, pero cuando le llega algo, alguna enfermedad, alguna calamidad, alguna adversidad a uno de tus hijos, parece que no tenés nada. Estaba desesperado, como tantas personas suelen estar desesperadas. Pero lo que es peor aún es que este hombre, en la desesperación de su hijo moribundo a punto de morir, este hombre, lo peor, es que no había tenido un encuentro personal, espiritual, trascendente y glorioso con Jesús. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver a este hombre, podemos pensar rápidamente: lo tiene todo, ¿qué le falta? Como a veces solemos decir, a veces usamos esta frase: mira, esa persona tiene un buen trabajo, tiene una linda familia, solo le falta a Jesús.
No, no sirve de nada tener una linda familia, tener un buen estatus, una buena economía, un buen trabajo, un buen, si no tenés a Jesús. Es decir, en términos bíblicos y teológicos, si no tenemos a Jesús, no tenemos nada. En Efesios capítulo 2 dice que el hombre sin Dios, sin el gobierno de Dios, sin el gobierno de Jesucristo, está muerto en sus delitos y pecados. En el capítulo 3 de Romanos dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Pero ¿cómo que se hicieron inútiles si este hombre era un oficial? Era una persona de confianza, de autoridad, de gobierno. No. En términos humanos era eso y terrenales, pero en términos divinos el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué significa esto? Que no sirve de nada que te des una lavadita a la semana sobrenatural, que no sirve de nada que nos demos una lavadita en un agua de bautismo, que no sirve de nada que nos demos una lavadita de evangélico. De hecho, hoy ser evangélico en Argentina está de moda. Y más en La Paz. Miren todos los que somos y todos los que fuimos la semana sobrenatural. Pero el punto no pasa ahí. El punto está, hay un hombre y ese hombre necesita la intervención del hombre con las letras en mayúsculas. Dicho en otras palabras, aquel que lleva el título del Hijo del Hombre. ¿Cómo estás en relación con Dios? Me senté en la semana con algunas personas, como lo solemos hacer los pastores, a conversar, a discipular, a orar. Y las conversaciones, la mayoría de ellas va por estos carriles, por estos lados. Y la pregunta es esta. ¿Y vos estás seguro, estás segura que sos hijo, hija de Dios? ¿Vos estás seguro, estás segura que naciste de nuevo? No te estoy preguntando si tenés una religión, no te estoy preguntando si venís de vez en cuando a la iglesia, no te estoy preguntando si tenés un montón de Biblia y tenés todo un montón de conocimiento intelectual y racional de las Escrituras. Te estoy preguntando si naciste de nuevo y si el Hijo del Hombre comenzó a hacer esa obra transformadora en tu vida. Porque si no pasás a ser uno más, uno del montón y no uno de la gracia. Había un hombre, era un oficial. Para él, su principal problema era que su hijo se moría. Para Dios, el principal problema no era tan solo que su hijo se moría, era que él, ese oficial, ese papá desesperado, si se moría, iba al infierno a una eterna separación. Pero no solo él, no solo su hijo, toda su casa, todo su hogar iba a una eterna separación. En primer término, la primera enseñanza que nos deja la Biblia es que hay un hombre. Es decir, obviamente esto incluye al género femenino. Hay una mujer desesperada, hay una mujer perdida, hay una mujer muerta, hay un hombre desesperado, hay un hombre perdido, hay un hombre muerto que necesita sí o sí la gracia, la cruz, la tumba vacía, la gloria de Jesús, tocar su corazón, la sangre de Cristo que fue derramada una sola vez y para siempre, que pueda limpiar tus pecados, pero para ello es necesario arrepentimiento y fe en Jesucristo como Señor y Salvador. La segunda H, que es muda en términos del castellano, pero en términos sobrenaturales habla, es que hay un hijo. El versículo 47 dice, y que sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Como bien señalábamos al principio, la principal preocupación del padre era el hijo. ¿Cuántos papás hay aquí, mamás, padres, que están preocupados por el trabajo y el futuro de sus hijos? ¿De qué va a trabajar cuando el mundo laboral cambió tanto? Mira, no es un tema tan trascendente como te parece. No es tan trascendente.
Tu principal ocupación, mi principal ocupación como padres, debe ser que nuestros hijos conozcan a Jesucristo, lo amen, lo honren, lo sigan, le sirvan, caminen cada una de sus decisiones en Él. Sin embargo, conozco un montón de papás evangélicos que la preocupación pasa por de qué va a trabajar, de qué va a vivir, qué va a estudiar. Y si no tengo los recursos para mandarlo a estudiar, veo a muchos papás preocupados por eso, muy placito, muy terrenal, muy bajito. Esa es la verdadera preocupación. Esa es la verdadera preocupación. Me decía una mujer de muchos años en la iglesia, estoy re contenta porque mi nieta es tal cosa. Y se recibió y es tal cosa. Pero claro, resulta ser que la nieta se recibió, tiene el diploma, pero del Señor naranja Fanta, completamente apartada, lejos de Dios. ¿Y en qué quedamos? ¿Dónde están las prioridades de Dios? Fíjense, tomen nota de lo que dice el Evangelio. Hay un hijo. El hijo se está muriendo, pero el padre tiene, Dios, Jesús, tiene otra preocupación. No es solo el hijo, no es solo el hijo. No es solo el hijo. No es solo que se muere acá en la tierra. No, 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 no. Tus hijos, en las manos de Dios, bajo la voluntad de Dios, no les va a faltar absolutamente nada. Hacía años que no le pedía a Dios nada de lo material. Muchos años. Pero a fines del año pasado le dije, mira, Señor, voy a romper esta oración que no vengo haciendo hace muchos años. Y te voy a pedir una cosa, una sola cosa material. Te voy a pedir una casa para mis hijas. Mis hijas estaban viviendo en una residencia que es una bendición, ahí en Cava, en el barrio San Cristóbal, cerquita de Once. Una bendición la residencia. Pero claro, al convivir con varias personas se hace más difícil la convivencia, el orden, la limpieza, etcétera, etcétera. Entonces puse delante del altar de Dios, mira, Señor, hace años que no te pido nada. Esta vez te voy a manguear. Te voy a pedir una casa para mis hijas. Ustedes saben lo que empezó a suceder. Lo que yo le pedí a Dios, que no estaba en mis prioridades, comenzó a moverse. Apareció un departamento hermoso en Caballito. Pero claro, había que pagar el alquiler de ese departamento. Muy lindo el departamento. Entramos con Irina, lo miramos. Mira qué lindo que está. Mira, impecable, no tiene nada. Todo nuevito, pintadito, espectacular. ¿Y qué pasó? Lo que pasa siempre. Dios nunca te va a dejar a pata, ¿eh? Pero tus prioridades tienen que estar bien ordenadas. El hijo se está muriendo y el padre interpreta que lo más importante es que el hijo viva. Sí, es importante que el hijo viva, pero más importante que el hijo es que viva en Cristo, en Dios. Ese hijo se iba a enterar quién lo levantó del lecho de enfermedad, que fue nada más y nada menos que Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino al mundo a perdonar pecados, a salvar, a transformar vidas, a bendecir hogares, a transformar ciudades y a bendecir todo aquel que en Él cree. ¿Qué sucedió? A Maca, a Irina, le aumentan el sueldo. La promocionan en su trabajo. Ella trabaja para una empresa de fibra óptica, Metrotel se llama. La subieron. Al tiempo la llaman a Maca, de un trabajo. Muy bien, le pagan muy bien. La llaman de una obra de teatro, también le van a pagar de la obra de teatro. La llaman de otro trabajo más, también le van a pagar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Llegaba las cajas de mi mamá con su madre a jubilación. Lo primero que hacía cuando agarraba la caja, la sacudía. Y si la caja tenía monedas, tenía billetes. Un olor a banana tenía esa caja. Pero ella, en su simpleza, sabía que estaba apoyando a su hijo en el plan de Dios, que yo debía prepararme como pastor para ser un pastor conforme al corazón de Dios y que tenía que tener mucho tiempo de lectura y de formación para crecer conforme a su voluntad. Pero ¿qué nos pasa muchas veces? Tenemos desordenadas las prioridades y no le hablo solo a los padres, le hablo también a los abuelos. Tenemos desordenadas las prioridades. No tenemos lo importante que debemos tener. Hay un hijo. ¿Cómo es ese hijo? Para la Biblia hay sola dos clases de hijos. Poneme en la pantalla, Cintia. Tomé el texto de Efesios para referenciarlos.
Están los hijos de ira y están los hijos de luz. Ahí lo está diciendo vos en Efesios, en la pantalla. Efesios. Fíjate lo que dice Efesios en el capítulo 2. Hijos de ira. Yo no sé quién nos metió la mentira que todos se salvan. Eso se llama universalismo. Todas las personas se mueren y se salvan, se van al cielo. Macana, mentira, no figura en la Biblia. ¿No es así? Están los hijos de ira, que van a ira, van a condenación, y están los hijos de luz, que van a vida eterna. No todos los hijos son iguales. Así como no todos tus hijos tenés 3, 4, 2, 5, 20. Bueno, ya 20 es la selección de fútbol más los suplentes y todo eso. Pero bueno, tenés todos esos hijos. No son todos iguales. De la misma manera, en términos del cielo, no son todos iguales. Están los hijos de ira y están los hijos de luz. Te pregunto, ¿de qué lado estás? Vamos a ponernos de pie un ratito. El mensaje sigue. Quiero invitar a Rubén que suba un ratito nada más para acompañarme con el teclado. Cierra tus ojos, por favor. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás, querido, querida, amado? ¿De qué lado estás? ¿Estás seguro, segura que sos de los hijos de luz? ¿Estás seguro? Venir a la iglesia no significa que seamos hijos de luz. Es haber nacido de nuevo. ¿Y cómo te das cuenta que naciste de nuevo? Porque te molesta ofender a Dios. Te duele, te pesa, te avergüenza ofender a Dios. Pero toda vez que lo honrás, lo amás y le servís, te llena el corazón. ¿Cómo saber que somos hijos de luz? Porque la principal meta que tenés en la vida, en toda tu vida, no en una parte de tu vida, en toda tu vida, es amarle con todo tu ser. Yo te dije las H de lo sobrenatural. No solo está la H del hombre, no solo está la H de un hijo, hay una hora. Hay una hora. Como dice Eclesiastés, capítulo 3, todas las cosas que acontecen tienen un tiempo, tienen una hora. En el versículo 52, él les preguntó a la gente que estaba ahí en la casa con su hijo, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y ante la respuesta que fue a las 7, el padre se acordó que era coincidente, era el momento preciso en que el Hijo de Dios pronunció las palabras de que su hijo estaba sano. Volvé, regresá, porque tu hijo está sano. Era esa hora, no cualquier hora. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, la Biblia nos enseña algo que nosotros lo tenemos que recordar todo el tiempo. Todo el tiempo. Y Gálatas 4:4 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La palabra cumplimiento es pleroma, cuando vino la plenitud del tiempo. Y la palabra tiempo en el griego koiné es cronos, cuando vino la hora. No iba a ser a otra hora la sanidad del hijo, que se le iba a ir la enfermedad, que se le iba a ir todo síntoma de muerte, sino a las 7 de la tarde. Esa era la hora. Había una hora señalada. De la misma manera, hay una hora señalada para todas las cosas de nuestra vida. Hay una hora. A nosotros nos cuesta horrores comprender. Es más, muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Buscamos nosotros la hora. Queremos apurar las cosas, empujarlas. Buscamos nosotros la hora. Tratamos de meter la mano. Bueno, si yo hago esto, si voy para allá, si yo digo, si yo pido. No. Tranqui. Con esto no estoy diciendo que no hay que hacer nada. Dios nos llama y nos pide en su palabra que seamos diligentes, que seamos esforzados, que seamos entendidos. Pero no hay cosas que nosotros podamos forzar del reloj de Dios. Hay un tiempo para cada cosa. Hay una hora. Cuando Alejandro el Magno
Años antes de que Jesucristo comenzó a gobernar y comenzó a extender su reino, el imperio griego, por todo el mundo conocido, Alejandro el Magno pensaba que lo que él hacía, lo hacía por él. Alejandro el Magno empieza a extender su reino. Y ustedes saben lo que fue una locura lo que hizo Alejandro el Magno siendo tan joven de colonizar todo. Alejandro el Magno pensaba que iba por su fuerza y por la fuerza de su ejército. Sin embargo, en Gálatas 4:4 dice, en la pleroma, en la plenitud, en el cumplimiento del tiempo. ¿Saben lo que estaba haciendo Alejandro el Magno? Trabajaba para Dios. Alejandro el Magno y sus soldados fueron los que incluyeron en todo el mundo conocido no solamente la cultura helénica, sino el griego koiné. Griego koiné con el cual fue escrito nuestro Nuevo Testamento. Los apóstoles, los escritores, los profetas y apóstoles escribieron el Nuevo Testamento en griego koiné. Ahora, ¿quién años atrás hizo el laburito para que llegue el tiempo y el momento que venga Jesús y luego de Jesús que tenga la composición y el canon del Nuevo Testamento en el griego koiné? Alejandro el Magno pensaba que él trabajaba para él, para los griegos, para sus deidades, para su panteón. Sin embargo, absolutamente todo está bajo la soberanía de nuestro Dios. Ahora, es mejor que esté bajo la soberanía buena que bajo la soberanía la otra. Porque así como te dije que hay hijos de ira y hay hijos de luz, de la misma forma la soberanía solo se mueve como un paraguas de protección, de bendición, de herencia en aquellos que caminan y aman a Dios. No es para todo el mundo. Hemos predicado verdura muchas veces. Hemos desparramado un evangelio barato. Hemos desparramado un evangelio de oferta. Hemos desparramado un evangelio escuálido para que la gente no se vaya y no se ofenda. Es más, te voy a decir, mucha gente cuando nosotros predicamos esto y otras verdades le molesta, se ofende. Más se ofende cuando le decimos cosas que son verdad. En el último punto, en la última H, voy a hablar algo, voy a contar algo que a muchos de ustedes lo va a ofender. ¿O no? Si tu corazón es humilde, aprovechemos ya que estamos con la H, si tu corazón es humilde, no lo vas a tomar como una ofensa. Lo vas a tomar como una verdad a incorporar y cambiar en tu vida. Gálatas 4:4 dice, en la pleroma, en el cumplimiento del tiempo, Alejandro el Magno trabajó para Dios, pero no solo Alejandro el Magno. Cuando fue destruido el templo y los judíos comenzaron a ser dispersos, la diáspora, se produjo lo que se conoce como la sinagoga, que por ejemplo tenemos en Mobril. En Mobril nosotros tenemos, entre otros lugares de la provincia, tenemos una sinagoga que es muy famosa. Suele venir Berman. Berman me contó en la sinagoga ahí el que fue ministro de Hábitat, que era un hábil y algo así. Medio ambiente, hábitat, todo eso. Suele venir un montón. Y en la diáspora, cuando se dispersan los judíos, van estableciendo sinagogas en todos lados. ¿Saben lo que son las sinagogas de hoy? Nuestros grupos de ambulancia. Porque se reunía de 10 a 12 varones judíos para cantar, leer la Torá, interpretarla y orar. Exactamente lo que hacemos nosotros en los grupos de abundancia y exactamente lo mismo que iba a hacer la iglesia, sin lo primero, sin lo segundo, por las casas. La iglesia no tuvo templo hasta el siglo III, siglo I, siglo II, la iglesia tomó el modelo de la diáspora. A ver, pero ¿por qué vino esa dispersión? ¿Por qué vino ese desastre para el cual lo digo? Porque sí, no. Estaba dentro de Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo, en la pleroma del tiempo, Dios hizo que venga a su Hijo. Su Hijo no vino a cualquier hora, vino a la hora. Es más, no murió a cualquier hora. Jesús murió exactamente a la hora, y el día que en Éxodo capítulo 14 había sido estipulado que los judíos antes de salir de Egipto sacrificaran el cordero pascual. Lo comieron,
y pintar con la sangre del cordero los dinteles de la puerta, pintar a todo para que el ángel de la muerte haga el Pesaj, lo que vamos a celebrar el próximo fin de semana, la Pascua, el Pesaj, el pasar por alto. Todo eso es casualidad, no. Bajémoslo a nosotros. ¿Hay cosas que son casualidad? No. Hay cosas que suceden en una hora, en un tiempo. Alguno de ustedes estará pensando, ¿cómo no conocí a Dios antes? ¿Cómo no lo conocí de joven, jovencita? Lo escuchamos 20.000 veces a eso. No te quedes con eso, es mentira eso. Lo conociste en la hora que Dios señaló. Gloria a Dios que lo conociste y gloria a Dios que Él señaló esa hora para que lo conozcas. Pero también hay una hora para los pilados. Hay una hora. Pero que a nosotros nos cuesta horrores esperar, ¿no? Yo soy de aquellos que todavía calienta el agua con la pava y la hornaza. Tengo la pava eléctrica, mi esposo usa la pava eléctrica, yo uso la pava metálica, prendo la hornaza, pongo la pava, voy haciendo otra cosa, escucho el ruidito que hace la pava, paso, veo ser. Yo soy de esos. Yo soy de los que usa la tablet que está arriba del púlpito, que es papel con virome. Porque aprendí que algunas cosas, cuando uno las incorpora en su vida, te marcan un ritmo de cosas, de tiempo, y te marcan un ritmo de cabeza y de corazón que el mundo quiere hacer que nosotros o vivamos como magos o muy entretenidos. En definitiva, vagos. Hay una doble B que nosotros tenemos que evitar y que nos hace saltear la hora. La de vagos y la de víctimas. Escuchate a las personas que le echan la culpa a todos porque mis padres, porque mis abuelos, porque el presidente, le echan la culpa a todos. Porque mis hermanos, porque mi familia, todos tienen víctima, 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 víctima. Esa persona que vive de víctima en víctima, mira si ese oficial se quedaba como víctima. Qué macana, mi hijo. Y Jesús que está tan lejos no va a llegar. Qué macana. Pero ¿saben lo que hizo este oficial? Una vez que Jesús le dijo, andate tranquilo, tu hijo sana. El oficial creyó a la palabra y regresó. Ahora, ¿cuál es tu hora? ¿Cuál es tu hora? Hay una hora. Y en cada hora y en cada etapa de nuestra vida, aún en la adversidad hay una hora. Hay un tiempo para llorar y no es porque sí. La Biblia dice de que se hace tres, que hay un tiempo de reír y hay un tiempo de llorar. Y no es porque sí. A veces necesitamos un tiempo para llorar. Necesitamos un tiempo de llorar. Necesitamos un tiempo que nos duele el corazón. Necesitamos un tiempo de quebrantamiento. Necesitamos un tiempo de humillación. Hay una hora para ese tiempo. Lo necesitamos. Pero así como hay una hora, así como hay un hombre, así como hay un hijo, también la Biblia nos enseña que hay un hecho. Y no es cualquier hecho. Por eso se escribió Hechos de los Apóstoles, porque Hechos de los Apóstoles nos relata no solamente los hechos que hizo Jesús, sino los hechos que los sucesores, seguidores, apóstoles de Jesús hicieron. Dice el versículo 52, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Nosotros los cristianos tenemos una ventaja. Nosotros sabemos por adelantado cómo es nuestro final. No todos los cristianos, pero bueno, muchos lo saben. Creo que lo sabemos. Nosotros sabemos por adelantado para nuestro final. ¿Vieron lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 6? También me dijo, ¿quién es el que está hablando con Juan ahí? También me dijo. Apocalipsis 21, 6. ¿Quién está hablando con Juan? ¿Quién? Es Jesús. Porque dice el texto, versículo anterior,
el que estaba sentado en el trono. Y más adelante dice, yo soy el alfa y el omega, el principio. O sea, ¿quién es el que está diciendo, hecho? ¿Qué dice? Hecho. Bueno, vamos a decirlo más fuerte. Hecho está. Hay una hora y esa hora tiene que ver con que hecho está. Cuando recibíamos a hacer el testimonio de Gonzalo de la notebook y la mostró, una Mac, es una notebook carísima y es una de las mejores, como bien contaba el pastor Daniel, nosotros tenemos que comprender que Dios no tiene problemas en unir personas, lugares, no tiene ningún drama. ¿Saben quiénes tenemos los problemas? Si yo te diría que lo que vos estás necesitando, hecho está, vos, ¿qué me contestarías desde tu corazón? La mayoría de nosotros necesitamos ver para creer. Y hasta que no, como lo dice el texto, necesitamos la señal. Y es que era la segunda señal que Jesús hacía. Necesitamos señales, ver. Si vemos, creemos. Pero fíjense qué notorio es que Jesús nos enseñó algo muy importante en relación a los hechos que Él hace. Más bienaventurado es los que creyeron sin haber visto. ¿Qué pasó con el oficial? ¿Vio a su hijo sano? Por favor, hágame así, Omnisea. Sé que están vivos. Así, bien, ahí está, hágame así. No. Cuando estaba en el diálogo con Jesús, no vio a su hijo sano. El oficial tuvo que creer que lo que pronunciaba Jesús el Nazareno, que para aquel tiempo no era nadie, él era todo, pero para mucha gente no era nadie, que lo que pronunciaba ese hombre era verdad. El hombre, el oficial, recién vio que su hijo estaba sano cuando llegó a su casa. A ver, te repito, es necesario antes creer que ver. Hay una hora y hay un hecho. Ahora, yo te pregunto, si yo te diría que hay un hecho de Dios en esta hora para tu vida, ¿cuántos de los que están acá creen eso? Bueno, pasen al altar. Los que levantaron la mano dijeron amén, pasen al altar. Última H, sobrenatural. Dice la Biblia que hay honra. Jesús dijo, no hay profeta sin honra en su tierra. Sus hermanos lo deshonraron y le dijeron, Jesús, anda a mostrarte a otro para que vean lo que vos decís que sos. Lo deshonraron. Nosotros estamos acostumbrados a una cultura de deshonra. Es más, en lo que a nosotros nos parece algo insignificante, deshonramos a Dios. Voy a dar un solo ejemplo, nada más, de muchos que podríamos tomar. Estamos acostumbrados a llegar tarde, no una vez a las celebraciones, múltiples veces. No da igual si llegamos a horario o no. Es más, no llegamos tarde a nuestro trabajo, pero sí llegamos tarde a las actividades de la iglesia. Como si la iglesia fuera de segunda. Hace algunos años atrás exhorté a alguien en un mano a mano por esto. Era recurrente su llegada tarde a las reuniones. Llegaba 30, 40 minutos tarde. Le exhorté. Obviamente nunca reconoció su falta, su deshonra, porque no es una deshonra solo a la iglesia. Prioritariamente es una deshonra a Dios. Pero la persona se acostumbró a deshonrar. Deshonramos a Dios, deshonramos a las autoridades civiles, deshonramos a las autoridades espirituales, deshonramos a las autoridades familiares. Nos acostumbramos a una cultura de deshonra. Y en esa deshonra nos burlamos, ninguneamos, hacemos boberas. Porque nos hemos acostumbrado como el mundo a una cultura de deshonra. La Biblia nos enseña que cuando hay honra, las cosas no son iguales. En el Antiguo Testamento, Dios va a decir, yo honro al que
me honra. Sin embargo, nosotros tomamos tan a la ligera algo que no lo deberíamos tomar para nada así. En Apocalipsis también es un libro que tenemos que leer un montón y estudiar, porque todo está sucediendo. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra. Yo te voy a pedir algo, mi hermano, mi hermana. No solo lo que vamos a hacer en un ratito acá en el altar, sino en lo sucesivo, en las sucesivas celebraciones, en las sucesivas decisiones, que vos evalúes si estás honrando o no a Dios. A ver, no se trata que te miremos nosotros o te controlemos nosotros los pastores. Vos sabés perfectamente qué honra a Dios y qué deshonra. Vos lo sabés. Lo sabemos mejor que nadie. Cada uno de nosotros lo sabemos. Lo sabemos por revelación, pero también lo sabemos por conciencia. Que hay actos nuestros, que hay palabras nuestras, que hay acciones y conductas nuestras que deshonran a Dios. Pero que sin embargo hay conductas nuestras, hay palabras, hay pensamientos que honran a Dios. Y en Apocalipsis dice que el Señor es digno de recibir la gloria y la honra. Y una cosa más, la última. Cuando tenemos este tipo de llamados, es triste lo que voy a decir, en esta iglesia no pasa, pasa en otra. Los de adoración tendrían que ser los primeros en pasar. Sin embargo, no sé qué bicho les picó. Porque no se trata del que llama, se trata de la palabra que nos llama. Y a veces nosotros tomamos tan a la ligera, es como que somos líderes y estamos inmunes. A mí me pasó ir a predicar a congresos y ver que los pastores predicadores no estaban con el resto de la iglesia cantando y adorando. Estaban aparte. Aparecían recién cuando les tocaba decir algo o hacer algo. Obviamente yo me quedé un ratito y me fui con el resto, porque yo no acuerdo con esa cosita rara, superior, orgullosa, rara, cuando la Biblia nos enseña que nosotros debemos ser los primeros en honrar y adorar a nuestro Dios en lo privado y en lo público. Y por último, hablando de la honra, gracias Rubén, hablando de la honra, quiero invitar a todos aquellos que tengan en su corazón honrar a Dios en este momento, a venir hasta el altar y así vamos a cerrar antes de las 9 honrando a nuestro Rey. Te invito a que te pongas sobre tus rodillas.